antes de ser verdad o de ser mentira, ¿qué es? Muy buena pregunta. Antes de ser verdad o ser mentira, ¿qué es? Bien, la respuesta la dijiste tú. Es hechos. A la realidad existe desde antes de que nosotros pobláramos la tierra como seres humanos. Entonces no hay la realidad ya era. Entonces la verdad existe porque hay un hombre que la ve. Fuera de eso, ya era. Por ejemplo, los dinosaurios no se preguntaban qué era la verdad. No tenían esa capacidad. Cuando el hombre se la cuestiona es cuando ya entonces empieza a darse cuenta que hay esta relación de la mente con los hechos. La verdad siempre ha sido, porque es el hecho. Entonces no necesita un inicio, digámoslo así. En cambio la falsedad es cuando nosotros inventamos algo que no es. Entonces ahí es cuando te divides, ¿no? Entiendes la cosa pero no la ves. ¿Ok? Bien, ¿cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Bien, gracias. Bien, lo que van pensando, aquí en el Zoom también nos han escrito preguntas. Una dice, la relación de la verdad y el bien que hace tanto en descubrirla como en vivirla en el ser humano llega a ser trascendental. Entonces se puede decir que la verdad es buena y siempre te lleva al bien. Ay Dios. Ok, ahí necesitamos todo un curso. A ver, muy buena pregunta. Ser sincero es decir la verdad, ¿cierto? Y eso es algo bueno, pero no porque sea verdad, sino porque yo me adecuo a la realidad. Hay verdades que no son buenas, y ser bueno no necesariamente es ser verdadero. ¿Sí me explico? Sí. Creo que sí responda a esa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, esta persona es verdadera porque me dice las cosas, pero no necesariamente quiere decir que lo que me dice sea bueno, ¿cierto? Entonces son dos cosas muy diferentes. Ahí se los va a poner un poquito más difícil. Nosotros podemos saber con la razón que Dios existe. ¿Por qué? Porque hay algo que Él hace que nadie más hace, que es la creación, sacar las cosas de la nada. ¿Vamos bien? No sé qué nombre tenga, pero a ese ser superior le llamamos Dios, ¿ok? Ahora, que Dios sea bueno, ya es fe. Ya es algo que yo creo, ya no necesariamente es algo que se puede comprobar por la razón. Entonces, la verdad y el bien van de la mano, son trascendentales, efectivamente, como el uno, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Sin embargo, no pueden ser confundidos entre ellos. Son de diferente estatus, digámosle así. Lo ideal es que todo lo combines en la misma. Por eso la sinceridad nos ayuda a decir la verdad, o sea, mostrarnos como somos, y ese mostrarnos como somos es bueno. Y también nos hace ser bellos, porque somos uno. ¿Sí? Okay. Espero que haya estado a la altura de la pregunta. Bien, ¿alguien más aquí? Sí, yo. Debido a que la realidad tampoco es absoluta por los diferentes factores, o sea, mi realidad no es la misma de su realidad, podríamos cuestionarnos sobre que a lo mejor mi verdad puede también ser una mentira en una realidad, y una mentira puede ser una verdad en otra realidad. En este mismo entorno, por así decirlo. Sí y no. La realidad es una, es la que hay, porque es el mundo, ¿sí? Ahora, como es tan grande y es tan amplia, tenemos diferentes perspectivas. ¿Esas perspectivas son verdaderas? Sí. Aquí no está lloviendo, pero en el parque metropolitano puede estar lloviendo. Sí. ¿Y quiere decir que es la misma realidad? Sí, pero hay diferentes interpretaciones. La realidad es tan grande y tan vasta que tiene aspectos. Yo puedo ver una cosa y es verdadera, y alguien más puede ver otra cosa y es verdadera. Entonces, no es que exista una sola verdad, hay muchas verdades.
y todas pueden ser absolutas. Por ejemplo, el hecho de que estamos aquí es una verdad absoluta. Pero también existe la verdad de que todos aquí somos mexicanos. ¿No? ¿Quién no es mexicano? Pero entonces, ¿es una verdad absoluta? También. Y coexiste, que aquí somos mexicanos y que hay uno mexicano, ¿cierto? Son aspectos. El hecho de que no las conozcamos no quiere decir que dejen de ser absolutas. Entonces sí pueden coexistir, pero la realidad es una sola. ¿Por qué? Porque la realidad implica lo que está en mi mente, lo que está en la materia, o sea, las cosas materiales, y los seres metafísicos. Por ejemplo, estos seres metafísicos es, por ejemplo, Dios. Es el alma, es tu inteligencia. Si te pones a pensarlo, ¿quién ha visto tu inteligencia? Ni tú, ¿o sí? Pero ¿cómo sabes que eres inteligente? Ah, porque lo demuestras. Solucionas, preguntas, ¿sí? Actúas en consecuencia. Entonces sabemos que somos inteligentes, pero no porque son invento nuestro ni porque nuestra mamá nos dijo. ¿Saben? Que es bonito que nos lo digan. Pero somos inteligentes porque demostramos, porque estamos en las cosas relevantes, porque nos cuestionamos. Y esa es parte de la realidad también. Barney es una realidad, pero vive en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, esa sería la realidad, es una sola que abarca todo, por eso es tan complicado. Y si yo le enseño el peluche, ¿no podrá estar mintiendo porque ahí está? Sí, ya pero, está en mi mente. sí, tienes toda la razón, pero es un peluche de Barney. Es como el 4. ¿Tú has visto un 4 pasar? ¿O lo cachoncito del 6? ¿Lo bajito del 7? Uy, lo bajito del 9. No, porque son seres mentales. ¿Existen en la realidad? Sí, pero no son físicos. Como la sirena, el minotauro, el querer hacer que las sirenas existan físicamente no va a poder ser. Pero sí podemos representarlas, no nos quita esa parte, ¿sí? Entonces sí, muy buena pregunta, de hecho ese es el problema de la metafísica. Entonces sí, muy bueno. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario también? Adelante. ¿Cuál es la relación entre la verdad y la libertad? Muy buena pregunta. Entre más sabemos las cosas, más sabemos los límites que tienen, ¿sí o no? Sabes hasta dónde llegas. Por ejemplo, el uso de las palabras. Nos dimos cuenta que usar una palabra no significaba cualquier cosa, tiene un límite, hasta aquí y hasta aquí. Si tú sabes los límites de las cosas, te puedes mover entre los límites. Si no sabes los límites, siempre te va a estar limitando, te va a estar coartando. Por ejemplo, el uso de una silla. La silla yo la uso. ¿Para qué? Para sentarme. ¿La puedo usar de banquito? Sí, pero ¿me voy en contra de la silla? Sí, porque su límite no es cargar todo el peso en un solo punto. O sea, yo puedo hacer eso y con perdón de la universidad, pero siempre hago esto en clases, pero yo puedo hacer esto. ¿Sí o no? El equilibrio es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí. La silla no está hecha para soportar todo este peso en un solo punto. Lo distribuye, por eso aguanta. Entre más tiempo yo esté aquí, más fácil me voy a caer, ¿sí o no? Entonces tu atención está desconcentrada. La mitad está viendo si me voy a caer. La otra mitad está tratando de entender lo que estoy diciendo. A mí me pasa lo mismo. ¿Estoy siendo libre? No, me estoy limitando. ¿Por qué? Porque entre más te tardes en responderme, esto se va a caer. ¿Sí o no? Entonces la libertad funciona con los límites. Si yo uso las cosas para lo que son, no me voy a poner en riesgo, no voy a tener consecuencias que no busco. ¿Sí me explico? Entonces, si tú te fijas, la libertad es maravillosa, porque entre más limitado estoy, es cuando más libre soy, porque conozco hasta dónde llegan las cosas. Si yo pretendo hacer de las cosas lo que yo quiero, me voy a estar enfrentando con la realidad, y esa no le importa que estés de acuerdo o no, va a seguir siendo. Por eso tanta frustración, si te fijas con todo. Hay muchas personas que dicen, es que yo a los 30 ya tendría que estar tanto. Y esas personas que llegan a los 30
viven frustrados. ¿Por qué? Que no llegaron. Pero porque no respetaron los límites que tenían. Las expectativas luego nos llegan a apartar. Y eso es justo uno de los problemas. Si yo no acepto las cosas como son, siempre me voy a estar encontrando contra ellas y entonces voy a caer en depresión, voy a caer en ansiedad porque las cosas no me salen. Es que no te salgan, simplemente no estás viendo las cosas como son. Si yo no me acepto como soy, voy a todo el tiempo estarme encontrando con ese problema. Es que yo quiero ser un astronauta. ¿Sabes por qué? Yo no pude ser un astronauta porque uso lentes. ¿Quiere decir que entonces ya me deprimo y todo? No, pues hice otras cosas, soy filósofo. Entonces, ustedes podrían decir, uy, qué envidia. ¿Sabe qué vives? Y se puede vivir como filósofo, vale la pena tener una decisión y seguirla hasta los límites. Oye, ¿cuál es el límite? La gente no entiende lo que hace. Bueno, pues voy a buscar una gente que sí entienda lo que hago. Voy a saber cómo moverme, voy a saber. Es más, todavía está más loco. Tengo una empresa de filosofía desde hace 7 años y no es un instituto ni es una escuela. Es una consultoría, o sea, todavía más loco. Pues sí se puede vivir de la filosofía, sí. ¿No te mueres de hambre? No, no te mueres. Entonces, te vas dando cuenta que entre más conoces los límites, más te puedes mover. Entre menos los conoces, y si yo quiero hacer que la gente entienda que la filosofía sí da dinero, no sé qué, no voy a estar peleando con un monstruo. Pero si yo sé que hay un espacio en blanco donde el filósofo está para ayudar a las personas a ser felices, ¿quién me va a detener? Nadie. Entonces me muevo dentro de los límites. ¿Sí? Muy buena pregunta. Sí. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Comentario también puede ser. Queja. Okay. ¿Cómo defines la felicidad? Como yo, por Jimena Casillas, defino la felicidad. Mira, hay una frase que la tomé de alguien más que me ayuda mucho a esto. Es cuando yo no tengo todo lo que quiero, pero sí quiero todo lo que tengo. Eso creo que hay que ser feliz. Entonces implica mucho el autoconocimiento, la autorrealización. Sí, a ver, me faltan muchas cosas. Y lo sé. Pero lo que tengo, sí lo quiero. Porque sí lo he logrado ser dueña de cosas. Tengo el gobierno de esas cosas. Y eso me hace ser feliz. Muy bien. Voy a hacer una pregunta que está aquí, perdón. Dice, ¿se puede hacer una verdad? ¿Se puede hacer? Pues sí. Por ejemplo, el hecho de que todos estemos aquí sentados, hicimos una verdad. Si nos paramos, hacemos otra verdad. Entonces sí se puede hacer una verdad, siempre y cuando estés de acuerdo con la realidad, o sea, te adecues a. Si yo quiero inventarme una verdad, ya ahí tenemos un problema, porque me estoy saliendo de la realidad. Interesante. ¿Tienes alguna pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Qué se convierte en la libertad cuando rebasa sus límites? Muy buena pregunta. Libertinaje, y te diría Víctor Frank, una libertad sin responsabilidad es caótica, porque te esclaviza. En cambio, una falta de libertad, eres un esclavo. Y esa falta de libertad nadie te la puede, o sea, nadie te puede quitar la libertad, porque al final del día siempre eres dueño de ti mismo. Entonces tú decides cómo reaccionas. Tal vez no es el mejor escenario posible, pero de ti depende la actitud que tienes. Si tú no metes el límite, que es la responsabilidad, responder de tus actos, entonces no eres libre. Y eso pasa mucho, ¿no? La gente quiere echar culpas de acciones que hizo. Es que, ¿por qué me invitaste? Pues tú viniste, ¿no? O sea, tú quisiste. Oye, pero es que fue por tu culpa, pero tú quisiste. Al final del día tienes que responder de tu acto, no por la otra persona, sino porque a ti te toca dar respuesta. De ahí viene la palabra responsabilidad, responder de tus actos. ¿Sí? Están buenas las preguntas, ¿eh? Me siento como el examen final. Tan filósofos. Sí, como mi tesis, que pensé. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Venga, venga. En cuestión de la libertad, ahorita me cuestionaba esto de si vivimos libres o creemos vivir libres. Muy buena pregunta. La libertad en realidad es muy difícil porque el concepto es hacer lo que quieras, ¿no? ¿Y realmente podemos hacer lo que queramos? No. Tu genética, tu cultura, tu religión, tus creencias, tus estudios, tu ADN, todo te limita. Pero a pesar de eso, aún así logramos ir en contra de lo natural. Kant diría, la libertad es ir en contra de la necesidad. Por ejemplo, cuando tú saltas, estás yendo en contra de la naturaleza, ¿sí o no? Porque la naturaleza es la gravedad que te jala hacia abajo, pero si tú brincas, estás yendo en contra. Eso sería una señal de libertad. La libertad no es como la que la queremos creer, es hacer las cosas sin necesidad. Entonces sí somos realmente libres. El problema es creer que la libertad es hacer lo que yo quiero. Porque realmente quiero eso que quiero. Ahí ya cambia. Vale, vale. ¿Alguien más? Ahí atrás, Eliu. ¿Cómo sabes que lo que quieres es realmente lo que quieres? ¿Cómo sabes que realmente quieres lo que quieres? Ok, a ver. El hombre es padrísimo, el ser humano, ¿no? Porque piensa una cosa, dice otra, quiere otra, siente otra y hace otra. Entonces, son esas veces, ¿no? Que estás en la fila del McDonald's, tienes muchísima hambre. Estás viendo qué vas a elegir, ¿no? Creo que todos hemos estado en esa fila. Entonces ahí estás, como 5, ok, voy a pedir como 5, pero el 3 está buenísimo, no, pero como 5 tiene cosas fritas, pero el otro tiene una bebida, no, pero a ver. No, como 5, ¿no? Ya pensaste, ¿qué? Y de repente llegas a la caja y dices, como 2. ¿Sí les ha pasado? Sí, y te preguntan, ¿por qué? Pues es que realmente no quería ni el 5, que mi inteligencia me está diciendo, eso es lo que debes hacer, pero tu antojo estaba en el 3. La realidad es que no quieres ninguna de las dos, que veas el 2, ¿sí? Nos traicionamos a nosotros mismos. Si yo no me conozco, yo no sé qué es lo que quiero. Por ejemplo, ¿tú puedes querer algo que no conoces? La comaya la puedes amar y querer. Ya sé qué es eso. La pregunta normal es, bueno, dime qué es y después veo si la quiero. Ese es el problema. Si yo no me conozco, yo no sé qué quiero. Lo malo es que nos metimos a nosotros de creer saber quiénes somos y a la mera hora nos relacionamos con el querer. Entonces, para querer lo que realmente queremos es saber quién soy yo para entonces saber lo que quiero. O si no te va a pasar como la comaya, que te sigues preguntando qué es y no te voy a decir. Puedes googlear, pero Google no tiene la respuesta. Pero entonces, ¿cómo vas a querer algo que no conoces? Para eso tienes que conocerlo y ya después lo quieres. Ahora, la comaya es un animal que inventó uno de mis hermanos. Íbamos de viaje en coche, en carretera, en el desierto de Sonora. De repente, mi hermano Javi se levanta, tenía 4 años, en ese entonces, se levanta y ¡una comaya! Entonces yo era el copiloto con mi tío que estaba manejando y fue como ¿comaya? ¡Sí, una comaya! ¡Ahí está! Y nosotros ¿ok? ¿Y qué es una comaya? Pues es un animal. Ah, ok, obvio, ¿no? Es un animal. Ah, ya. ¿Y qué hace? Vuela. Ah, entonces tiene alas. Sí. Y también nada. Ah, ¿tiene escamas? No, duerme en el piso. Ah, ok, duerme en el piso. ¿Y qué come? Plantas. Ah, es herbívoro, pero si lo haces enojar te come a ti. Ah, no, entonces no es carnívoro. Ok. ¿Y qué más hace? Porque le gusta jugar fútbol. Ah, qué interesante. Pues tiene patas. Sí. ¿Y qué más hace Javi? Se quedó dormido. Javi no se acuerda de esa anécdota. A mí me marcó. Ahora, a partir de eso, ya conoces la comaya. ¿La puedes querer? ¿A la comaya? No, pero ya tienes una postura. Si no la conocías,
no podría ser una postura. Yo no puedo creer lo que no conozco. Si yo no me conozco, yo no sé qué es lo que quiero. Si yo me conozco, entonces me quiero. Y si me quiero, no dejo que nadie me gobierne. Somos los ingobernables. Pero no quiere decir que seamos los anarquistas, aguas con esa parte, no se me sale. Y pinten edificios y todo eso, no hagan esas cosas, ¿va? Entonces, ¿te respondí? Muy bien. ¿Alguna última pregunta? O queja o comentario, también son válidos, ¿eh? Vale, a ver. Hace rato comentabas que conociendo la verdad uno puede ser más feliz, pero también hay gente que mientras más ignorancia tiene más felicidad. La dulce ignorancia. Ajá. Sí. Entonces, ¿por qué camino irse? Ok, muy bueno. Aquí el punto es que tú estás en la universidad, ¿no? Ya soy filósofo. Ok, ¿y por qué estudiaste? Porque me fascina, no sé, la carrera que estudié está muy chida. Okay, Me gusta ok. tener más conocimiento. Y entonces te has encontrado que tienes más posibilidades entre más conoces. Y también te das cuenta que no sabes todo. Como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. No que no sé nada, si alimenten a los filósofos, por favor. Esa es una labor que hay que hacer. Pero tienes más conocimiento, pero al mismo tiempo te das cuenta de todo lo que te falta por conocer. Pero entonces, de cierta manera, eres sabio y al mismo tiempo ignorante. Hay cosas que tal vez no valen la pena saber. No tendrías que saberlo todo, más que flojera. ¿No? Por eso los filósofos somos tan amargados, porque buscamos saber todo y en esa búsqueda de saber te das cuenta que tal vez ese saber no era necesario. A menos. ¿Vale? A menos de que uno siga el camino del estoicismo. Totalmente. Que las cosas te llegan y las aceptas. Eso es algo muy bueno, pero al final del día también es una búsqueda, ¿no? Insaciable. No te conformas con el mundo, entonces te aguantas. Y yo creo que no estamos aquí para aguantarnos. Es más, ¿se han aguantado ir al baño? Es horrible, ¿no? Casi hasta lloras aquí. Es que ya no sé, ya no me sale, o sea, va a salir por algún lado y eso es inevitable, ¿no? No te puedes aguantar, después no estás para aguantarte, ni para que te aguanten, ¿no? Eso también es la otra. Pero hay que saber ignorar, y hay cosas que valen la pena no saber, pero para eso tienes que saber algo de ellas. Cuando la curiosidad entra, no distingue los saberes, y entonces terminamos reduciéndolos a una tontería, y ahí es cuando más daño nos hacemos. Entonces hay que saber ignorar. Por ejemplo, hay estudios que es mejor no tener, como saber de qué están hechas las salchichas. Eso es muy importante. ¿Sí? Sí, es que son de los traumas de la vida, eso ya, así el legado del mundo es que la gente siga sin saber. Todos estos estudios es para que no tener razón, saber cómo se hace una salchicha. Pero es bueno no saber algunas cosas, por ejemplo, es bueno no saber hacer el mal. Oye, pero es importante para evitarlo. ¿Realmente es importante para evitarlo? Oye, el complot y todo esto, ciertas cosas, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena saber cómo matar a un ser humano? Creo que es mejor no saber. Hay que dejárselo a los medios. Ellos se encargan de evitar esa parte. Entonces hay que tener un criterio para distinguir que sí y que no. Por eso la ignorancia es felicidad. Pero el ignorante no es el ignorante de todo, porque es miserable. Todo le pasa y nunca sabe por qué. ¡Qué horror! Eres víctima o víctima. Entonces, serían las dos. Hay que saber, pero también reconocer qué es lo que no quiero saber. Supervivencia. Exacto, básico. Y amor propio. También, eso es importante. Ok, ¿algo más? A mí me venían un montón de ideas. Recordaba que hace mucho leí un libro, la verdad no me acuerdo bien de la frase como tal, pero decía algo de que los límites, más que para como limitarte a tener tanto de, es para que lo que tienes pueda tener un orden, o sea, como un sentido, ¿no?
Y eso como que me hizo mucho sentido, pues como mucho bien. Y ahora también hace poco veíamos el tema de antropología, entonces como que todo se unía y repasando los apuntes del EU, veía esta frase de que seguimos como esta, bueno, yo pensando, ¿no? Esta capacidad que tenemos de razonar, de elegir, de ver más allá, de crear cosas que no existen ni siquiera, que no es una ilusión, todo esto, cómo lo estamos rebajando a lo primitivo, ¿no? A lo animal, y entonces de ahí quiero crear una verdad, pero muy en lo más bajo. Y entonces ahí empiezo como a distorsionar todo y empiezo a creer que todo lo que ya existe se adapte a mí. Y entonces es lo que decía el psicólogo de la conferencia de Jung, ¿no? Como ya cuando empiezo a ver este conflicto, esta lucha entre, pues la realidad todo el tiempo me está chocando, pero yo no la quiero aceptar. Y es muy, o sea, es que realmente es como muy fuerte aceptar lo que es y no quiero, ¿no? A todos nos pasa con cualquier cosa, es como muy crudo, como decir, es que de verdad no lo quiero aceptar, o sea, no quiero. Y hago todo y le doy por todos lados para que no sea. Pero entonces crea tanto conflicto en mí que empiezo a hacer que el conflicto también sea del otro, o sea, tú resuélveme esto que a mí no me hace feliz. Entonces como que se me hace muy fuerte, como pues empieza desde ahí, ¿no? Desde no tener algo claro, un límite, entonces empiezo como a querer abrir y a tener más, me empiezo a confundir más, pero todo siempre desde un plano muy animal, muy bestia, o sea, el placer, ¿no? Y desde ahí buscar lo que según yo creo me hace bien porque yo así lo entiendo y porque esa es mi realidad y no la tuya es la mía y así. Pero todo el tiempo que viví en conflicto y ese conflicto se lo doy al otro. Entonces tú ya eres el malo, tú eres porque no me resuelves. O sea, es como, ¿qué te resuelves si ya está resuelto, no? Pero tú te haces bolas. Entonces, como que rescato mucho eso siempre, el conocer el límite y pues apechugar, ¿no? Porque a veces el aceptar la realidad es como, oh, no quiero porque sé que conlleva esto y esto. Pero al final el reconocer y luego hacer el paso y dices, no pasa nada. Y vives como una tranquilidad, ¿no? En la psicología, la famosa salud mental, estabilidad, no sé, decir, bueno, pues bueno, una vez que de verdad se ve, pero me nace como esto de decir, ¿cómo llegar a encontrar la realidad? O sea, lo que es real, o sea, lo real. ¿Cómo le hago que el otro lo conozca? ¿Y cómo le hago para yo conocerla como en lo más esencial, ¿no? Como que eso siempre es como difícil. No es tan difícil, se llama ser coherente. Está bien difícil. Ese es Sánchez Q, el que escribió lo de los límites. Saludos al profe Sánchez Q. Pero sí, justo uno de los temas es ser de una sola pieza, o sea, lo que ves es lo que hay y aceptar la realidad. Hay que abrir los ojos y ver, no ponerle subtítulos. Los subtítulos, acuérdense, nos frustran porque no nos dejan ver cómo son las cosas. No opinar tan fácil, creo que también es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Tu opinión lleva años de ser formada, estudios, tiene todo, y que se lo estemos dando a cualquiera es como aventarle millones de dólares a personas que ni siquiera lo van a aceptar. O sea, tu opinión es muy importante, entonces sí hay que interiorizar, hay que ser realistas, porque por eso la viste. Creo que va por ahí.